de conectarse con esas nuevas tecnologías, porque si no, vamos a estar siempre con esa sensación de aparecen cosas nuevas y nunca llego a conectar con esas cosas nuevas porque apareció otra, y cada vez es más rápido. Pero bueno, antes de empezar, me presento un poco cómo llegué hasta acá. Yo soy parte del board, digamos, del directorio de empresas como Everest Media, que es una agencia de marketing, Ecodiem, que es una academia de marketing, y Creators Hub, que es una empresa donde acercamos estas nuevas tecnologías a pymes, empresas, generalmente es negocios más de consumo masivo, pero hay muchas cosas que tienen que ver con industrias, así que el objetivo de hoy es acompañarlos en este recorrido de entender cómo crear primero esa mentalidad de estar atento a nuevas tecnologías y después cuáles son esas tecnologías que hoy van a estar impactando en las diferentes industrias. Vamos a hacer un recorrido por algunas de ellas, pero la intención es que descubran qué es lo que va a pasar en los próximos años dentro de las pymes, las industrias y las empresas obviamente un poco más grandes. Bueno, para empezar, el objetivo de hoy es comprender la importancia de adaptarse a nuevas tecnologías, entender cuáles son esos mapas de pensamiento que nos van a ayudar a conectar con estas tecnologías y obviamente cuáles son algunas de ellas para estar atentos a cuando aparezcan alrededor nuestro, decir, tengo que prestar atención a esta tecnología, a esta herramienta, porque me va a permitir ser más eficiente o hasta ser más rentable mi negocio gracias a la implementación de ellas. Vamos a ir por tres grandes etapas. Primero vamos a enfocarnos en cuál es el contexto en el que estamos hoy, esto que les decía, del mundo que va cada vez más rápido, las nuevas generaciones, porque hay una cosa importante que hay que prestar atención, que a veces decimos, bueno, pero falta para que esto se implemente. Bueno, pero ¿qué pasa con los chicos que hoy tienen 15 años, 10 años, que dentro de 5 años, 10 años van a ser el mercado, van a ser la fuerza laboral? ¿Qué nos van a exigir? ¿Cómo va a funcionar esos mapas mentales de esas nuevas generaciones? Porque parece lejano, pero en 5 años, el chico que hoy tiene 15 años va a ser el empleado que esté trabajando para nosotros y nos va a exigir que estemos adaptados a los que ellos tienen en su día a día. Entonces, eso va a ser un poco entender cuál es el mundo de hoy. Después vamos a pasar por la parte de mapas de pensamiento, cuáles son los hábitos o cómo hay que pensar para estar atento y adaptarse a estas nuevas tecnologías, qué cosas tenemos que estar observando, cuáles son las herramientas que podemos usar para estar conectados con esas nuevas apariciones. Y después vamos a ver al final algunas de estas tecnologías, como son los NFTs, como son la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual, los gemelos digitales. Hay un montón de tecnologías que van a impactar desde diferentes lugares en industrias que hoy conocemos de forma transversal, porque lo bueno de esto es que no van a impactar solo en una industria, sino que vamos a ver, por ejemplo, realidad aumentada para consumo masivo, o también va a haber realidad aumentada para crear gemelos digitales de industrias donde van a poder hacer pruebas de maquinarias sin necesidad de estar creando constantemente maquinarias, sino que las van a poder hacer de forma digital antes de implementarla. Hay un montón de cosas que van a empezar a impactar de forma transversal en todas las industrias y en todas las etapas del negocio, ya sea desde una maquinaria que va a estar trabajando en un campo hasta la compra online que vamos a hacer en una tienda en los próximos años, donde vamos a poder probar productos antes de comprarlos en nuestro hogar, cómo quedarían. Entonces, van a impactar en todas las etapas. Pero bueno, vamos a empezar de una vez con todo esto. La transformación digital, ¿sí?, y la conexión con nuevas tecnologías no es excluyente a grandes compañías, ¿sí? Esto es importante entenderlo, porque a veces cuando pensamos en tengo que implementar inteligencia artificial en mi negocio, decimos, no, pero eso es para una empresa que tiene miles de empleados y que tiene presupuesto para crear 200 millones de cosas. Bueno, vamos a ver hoy un caso de una inteligencia artificial en específico que van a poder terminar esta charla y van a poder empezar a escribir. A ver, alguien se desmuteó. Ahí está. Buenísimo, gracias. Que van a poder salir de esta charla y van a poder abrir en su navegador, empezar a escribirle y obtener respuestas súper complejas a lo que quieran. Van a ver un caso de ejemplo que yo creé para hoy, para que entiendan sobre esa inteligencia artificial. Entonces, no es excluyente a ninguna empresa. Cualquiera de nosotros puede salir de acá y empezar a interactuar con estas tecnologías. Obviamente, hay algunas que requieren un nivel mayor de profundidad o un nivel mayor de infraestructura,
pero hay muchas de ellas que podemos implementar mañana mismo o empezar a probar mañana mismo. ¿Cuál es la situación actual? ¿Dónde estamos parados hoy? Estamos, todos sabemos, en un mundo cambiante, en un mundo con incertidumbre, con velocidad, no sabemos qué va a pasar mañana con la economía mundial, con las tecnologías que aparecen. Constantemente estamos interactuando con ese mundo que, que va cada vez a una velocidad mayor. Es como que si fuera exponencial esa velocidad. Pero toda esta tecnología que aparece, todas estas nuevas herramientas que aparecen, son ciclos naturales, o sea, no lo podemos detener. Eso es lo primero que tenemos que saber es, no lo vamos a detener. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, que nos guste más, que nos guste menos, pero está pasando. Y el peor error que podemos cometer como industria, como negocio, como pyme, como dueños de negocio, como gerentes, es decir, esto no es para mí, lo voy a dejar pasar. Porque sí o sí, si nosotros lo dejamos pasar, va a haber un competidor, va a haber una empresa que lo va a implementar y que nos va a sacar esa ventaja competitiva. Entonces, lo mejor que podemos hacer es decir, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? O cómo puedo rodearme de personas que me ayuden a entender esto o que me ayuden a implementar esto para seguir siendo competitivos. Porque la tecnología ya llegó, ya es parte de nosotros. Y de hecho, ahora os voy a contar un ejemplo de algo que nos pasó a nosotros muchas veces con esto de las nuevas tecnologías, en algo que ya vemos como que está en todo en nuestro día a día, que son las redes sociales. Ahora después les voy a contar el ejemplo. Pero lo que hay que entender también es que en este mundo cambiante, el mercado del futuro van a ser las generaciones que hoy tienen 10, 15 años y hasta 20 años, donde conviven con eso. Yo siempre digo que yo soy del 94. Yo soy una de las últimas generaciones que vivió un poco ambos mundos, que es el pre-internet, donde la conexión no era buena, donde no todas las casas tenían conexión full a internet, y la hiperconexión. Yo como que pasé de un mundo al otro. Pero ya las nuevas generaciones están naciendo en lugares donde la conexión a internet, la velocidad, la información inmediata, todo eso ya es natural para ellos. ¿Y qué pasa cuando algo es natural para nosotros? Que lo que viene ya tiene que ser cada vez más rápido, porque ya eso lo naturalizan. Lo que para nosotros quizás era internet, fue un cambio de, uy, estoy desconectado, qué bueno esto de internet, me permite un montón de cosas, bueno, para ellos ya es un commodity, ya es algo natural. Entonces, ¿qué será lo que vendrá? Hay un ejemplo muy bueno para entender todo esto de los mapas mentales de las nuevas generaciones que van a estar trabajando con nosotros en el futuro, que hay una anécdota, probablemente muchos de acá conozcan la película Matrix, el actor principal se llama Keanu Reeves, que él cuenta una anécdota, porque Matrix es una película que salió en el 2000, ¿sí? Entonces hubo generaciones que hoy están trabajando que no la vieron. Los chicos de 18 años no existían cuando se inventó Matrix. Y él cuenta que fue a la casa de un amigo y ese amigo tenía hijas de 13 y 17 años. Es decir, no habían visto Matrix. Y le dice, contales de qué se trata la película porque ellas no la vieron. Él empieza a contar toda la trama de la película, dice que en un momento el protagonista se empieza a debatir porque no logra diferenciar cuándo estaba en el mundo digital y cuándo estaba en el mundo real. No logra diferenciar ambos mundos. Y la nena de 13 años le dice, ¿para qué los quiere diferenciar? Y ahí automáticamente él entendió que las nuevas generaciones ya no les interesa lo real y lo virtual. Para ellos es todo un mundo. A veces estamos en virtual, a veces estamos en el mundo real, pero para ellos ya es natural esta conexión con lo digital. No hay una diferencia entre ambos mundos. Y eso nos hace entender que ya las nuevas generaciones, esa interacción con todas estas tecnologías es natural. Porque piénsenlo un momento. La mayoría de nosotros hoy, por ejemplo, nuestro patrimonio es digital. Es un número en una cuenta bancaria que dice que tenemos determinado dinero para gastar. Ya no recibimos dinero físico con cada transacción que hacemos. Casi nunca, o muy pocas veces, y cada vez menos. Entonces, ya el patrimonio es digital. Después, parte de nuestra identidad es digital. ¿Cuántas veces tenemos, no sé, búsquedas laborales que suceden en una videollamada o que miran nuestras redes sociales para ver a quién están contratando? Existe LinkedIn, o en Instagram, la gente ya tiene seguidores y posicionamiento, o comparte lo que le importa en redes sociales. Todo eso es parte de nuestra identidad, que ya tiene un plano digital. Entonces estamos entrando en esa etapa donde lo digital es parte de nuestra vida, es parte de nuestra identidad. Y ya las nuevas generaciones lo ven como algo natural. Entonces,
En ese recorrido hay que empezar a entender como dueños de negocio, como parte de un equipo, que nos lo van a exigir. Y si nos lo van a exigir como parte de un commodity, porque para ellos es natural, tenemos que estar preparados, entendiendo que son esas cosas que se vienen, para rodearnos de las herramientas y de las personas que nos ayuden a que eso sea natural dentro de nuestro negocio. Porque si no, vamos a quedarnos un poco fuera de juego. Ya sucedió, esto que les estoy contando, ya sucedió en la época de las redes sociales. Un ejemplo que yo siempre doy es que nos pasó a nosotros. Yo vengo del mundo del marketing digital, de la publicidad online, de todo ese ecosistema. Y si yo hace, no sé, en 2013, 2012, 2000, que recién estaban empezando como a posicionarse fuerte las redes sociales en nuestro día a día, si yo hablaba, no sé, por ejemplo, nos ha pasado con médicos, ¿sí? Un médico me decía, no, pero si yo me dedico a la medicina, ¿para qué quiero estar en redes sociales? No tiene sentido que yo esté ahí. Y hoy hay médicos que se llenan de clientes por estar compartiendo contenido en redes sociales. Eso cambió porque se dieron cuenta de que su audiencia estaba ahí. Y yo siempre digo, si estás, ¿por qué no estaría en redes sociales? Y si tu cliente es un ser humano en alguna parte del proceso, están ahí. Entonces tenés que estar vos también. Y eso nos pasó con muchísimos modelos de negocio, con médicos, hoy hasta los kioscos tienen redes sociales y atienden por WhatsApp y vos le podés comprar y te lo mandan después por un delivery lo que vos compraste a tu casa. Entonces, que no nos pase lo que muchas veces pasó en esas etapas cuando recién aparecían las redes sociales. En su momento fueron las redes sociales, antes de eso fue el mundo del e-commerce, fue todo lo que era la venta online. Había gente que decía, ¿quién en su sano juicio va a comprar un vino por internet? Si el vino a veces querés probar, querés que te expliquen. Sí, bueno, pero hoy hay millones de dólares en ventas online de e-commerce que venden vinos, que venden libros, que venden un montón de cosas, porque la gente lo naturalizó. La gente se acostumbró a comprar así. Le fue más cómodo, le fue más eficiente para la persona que compraba, fue más eficiente para el negocio, porque muchos negocios nacieron 100% digitales y ni siquiera tenían costos de estructura física. Hay un montón de cosas que empezaron a pasar en ese cambio y es, bueno, los que se adaptaron primero obtuvieron todos los beneficios de eso y quienes llegaron tarde les costó un poco más competir porque ya había gente que había ganado ese terreno. Entonces, todo esto hay que entender que son tecnologías que hace unos años parecía que no aplicaban a nosotros, que no, yo no me voy a meter a entender esto porque no es para mí, como decía, soy médico, no me interesan las redes sociales, o soy parte de una industria y no me interesan las redes sociales. Bueno, hoy el 100% de esas personas están intentando meterse en eso. Y de hecho, esto lo vimos mucho que se aceleró con la pandemia. A nosotros nos ha pasado que negocios que decían, no, yo no voy a vender online, llegó la pandemia y tuvieron que hacer una implementación acelerada. Y un problema de implementar de forma acelerada es que muchas veces tomás malas decisiones, porque no te tomaste el tiempo de entender de qué se trataba todo eso y lo hiciste a las apuradas. Entonces, está bueno darle su tiempo de maduración, de aprendizaje a todo esto y hacerlo de a poco. Y cuanto antes pases por ese proceso de entender dónde te estás metiendo, qué tecnologías vas a empezar a aplicar, todas esas cosas, cuanto más tiempo le des de maduración, mejor vas a poder manejar el timing, ¿sí? Y en todas las nuevas tecnologías, el timing, ¿sí? Llegar a tiempo es una de las cosas más importantes. Porque una cosa que siempre ponemos como ejemplo, decimos que el timing en tecnología, llegar a tiempo en la tecnología, es casi tan parecido como llegar a tiempo a una fiesta, ¿sí? Si llegas muy temprano o si llegas muy tarde, tenés el mismo problema. Ya no hay nadie, ¿sí? Ya está, ya pasó. La clave es manejar el momento justo para entender cuándo entrar. Y manejar el momento justo requiere un proceso previo de entender cuál va a ser el momento justo, saber cuál es la tecnología y saber leer los indicadores del entorno que dicen que tenés que empezar a involucrarte en eso. Un indicador, por ejemplo, es empezar a observar hacia dónde se está moviendo el dinero, ¿sí? Ahora está pasando, por ejemplo, que el dinero se está moviendo todo hacia el mundo de la inteligencia artificial, hacia la realidad aumentada, hacia la realidad virtual. Todos los inversores están poniendo dinero ahí. Bueno, hay que empezar por lo menos a observar qué está pasando ahí y conectarlo con nuestra industria. Entonces, ahora vamos a ver algunas herramientas para poder hacer este proceso de, por ejemplo, saber cómo se está conectando la inteligencia artificial o todo lo que es realidad aumentada o realidad virtual a, por ejemplo, la industria
del gas, o la industria del vino, o la industria de... Cada uno va a elegir después su industria y entender cómo está funcionando. Obviamente hay algunas cosas que van a aplicar más a una industria en un principio que a otras. Por ejemplo, si vos me decís, y la industria del gas, y quizás prestaría atención, que ahora vamos a ver de qué se trata, a la tecnología de los gemelos digitales, los digital twins, que te permiten crear todo tu proceso industrial en una plataforma digital y agregarle variantes para ver cómo puedes hacer todo ese proceso más eficiente, más rentable, cómo puedes agregar una nueva tecnología dentro de ese proceso y ver cómo interactúa con todo eso de forma digital. Entonces te ahorras muchísimo de prueba y error en el mundo físico, porque todas esas cosas puedes hacerlas funcionar de forma constante. De hecho, ahora lo vamos a ver al final, pero se usa mucho para tener la versión de tu maquinaria en digital y hacerla pasar por los mismos procesos que pasan en el mundo físico y poder controlar la salud de esa máquina para saber cuándo tenés que cambiar algo, cuándo no, etcétera, porque la hace interactuar como si estuviera en el mundo real. Así que hay un montón de tecnologías que, por más de que parezcan hoy que son lejanas o que son muy caras, después, si observas lo que te hacen ahorrar en procesos productivos, termina teniendo mucho sentido empezar a pensar cuándo implementarlas. Hay un gráfico, que es esta campana de Gauss, que nos hace entender cómo es la dinámica de adopción de nuevas tecnologías, ¿sí? Tenés todas estas etapas donde tenés los que entran primero, los innovadores, que generalmente son personas que crean esas tecnologías, son esos primeros programadores o esas primeras personas que empiezan a crear, que es, por ejemplo, no sé, los que en 2010, 2011 se estaban metiéndonos en Bitcoin o en criptomonedas, en ese mundo, bueno, son los que están creando, los primeros que se meten. Después tenemos la etapa de los early adopters, que son los primeros que se involucran después de esos innovadores, no son los que crean, sino los que dicen, qué interesante esto que crearon, vamos a prestarle atención, ¿sí? Vamos a empezar a crear, a probar cosas. Después tenemos a la mayoría, que es cuando empiezan a entrar, no sé, las redes sociales en 2015, 2016, cuando ya todos empezamos a usarlas, ¿sí? Tenías los que empezaron a crear contenido, que nos atrajeron, que eran los early adopters, y después cuando ya nos dimos cuenta que eso estaba bueno, empezamos a entrar el resto. Después entra la siguiente mayoría y tenemos al final los que entran a lo último, los que, por ejemplo, no sé, de repente hoy se empiezan a crear una cuenta de Facebook y vos decís, bueno, pero ya un poco pasó eso, ahora está Instagram, está TikTok, están otras plataformas. Bueno, este es un ciclo que sucede con todas las tecnologías, ¿sí? Siempre cuando observen una de estas nuevas herramientas, por ejemplo, como decía, inteligencia artificial, cuando traten de identificar en qué momento estamos. Y eso lo pueden identificar bastante con métricas de la industria. Por ejemplo, cuántas personas están utilizando esta herramienta, empezar a buscar información. Ahora les voy a compartir después un gráfico de una consultora llamada Gartner, que hace todas estas investigaciones, pero lo importante es cuando van a involucrarse y elegir una nueva tecnología para implementar en su negocio, es observar primero métricas, decir, bueno, ¿cuántas personas están usando esto? Y después, obviamente, empezar a buscar en su entorno. Yo lo que trato de hacer siempre es, bueno, me doy vuelta, cuando yo me metí en el mundo de los NFTs, que ahora después vamos a ver qué es, que son los activos digitales, y lo que hice fue darme vuelta y empezar a preguntarle a todo mi entorno qué conocían del tema. Y cuando de repente le pregunté a 10, 15 personas de diferentes estratos sociales, de diferentes intereses, de diferentes edades, y de repente 8 de 10 me decían, no tengo idea de qué estás hablando, dije, bueno, estamos temprano en esta tecnología. Todavía no es algo más masivo, no es tan masivo. Y esto va a cambiar también dependiendo cuál sea tu entorno. Si vos me decís, mira, y capaz que si lo preguntabas viviendo en Silicon Valley, en Estados Unidos, al mismo tiempo que yo, y probablemente tenías más personas porque era un entorno muy de tecnología. Pero si capaz que lo preguntabas bueno, acá en Buenos Aires, en la calle Florida, donde vivo yo, y capaz que no, la cantidad de gente preguntando, que cuando le preguntabas que te respondía, eran muy pocas. Entonces, siempre el entorno va a condicionar un poco la respuesta a esto, pero si empezás a mirar métricas más globales, ¿sí? Como hacen estas consultoras y demás, ahí probablemente tengas una realidad mucho más clara de, bueno, en qué momento estamos. Algo que para mí es clave, esto que decíamos de no es excluyente para grandes empresas, pero sí es un hábito, ¿sí? Hay que desarrollar los sistemas para estar informado de todas estas cosas que aparecen.
porque si no, siempre vamos a sentir que nos llega último la información. Porque la única manera de estar aprendiendo constantemente de lo que viene es tener los sistemas alrededor para que nos nutran de esa información, y ahora les voy a compartir algunas herramientas. Hice un ejercicio que me pareció divertido para traerlo acá, de por ejemplo, esto que le decía que hay una de las inteligencias artificiales que es muy simple de utilizar. Bueno, a esa inteligencia artificial le dije, ¿cuál sería o sea, le hice una pregunta, que ahora después van a ver cómo funciona. Le hice una pregunta que es, ¿cuál sería la manera de si soy dueño, o sea, de que si soy dueño de una empresa o una pyme, puedo estar atento e informado sobre las nuevas tecnologías que van apareciendo? Y esa inteligencia artificial me dio 4 consejos, que ahora los voy a compartir con ustedes. Primero me dijo, manténgase informado sobre las últimas tendencias y desarrollos en el ámbito de la tecnología. Esto puede incluir lectura de blogs, asistencia a conferencias y eventos relacionados con tecnología. Primero me dijo, hace que la información llegue hacia vos. Todo esto son respuestas que me dio esto de forma automática. Dice, aprende a identificar las oportunidades que ofrecen estas tecnologías y cómo pueden beneficiar a tu negocio. Esto puede implicar realizar un análisis de mercado, evaluar las necesidades y deseos de su público, y se trata de conectar esas nuevas tecnologías, esa información que ya obtuviste antes, con lo que hoy te funciona, ¿sí? Esto que decíamos, si yo tengo, por ejemplo, maquinarias y procesos productivos, bueno, tengo que ir a buscar esa tecnología que me vino como información de, che, esto es lo que está pasando hoy, por ejemplo, realidad aumentada, y me dice, ¿cómo se puede usar la realidad aumentada para mejorar un proceso productivo de tal industria? Y ahí ya empezamos a profundizar, ¿sí? No se trata de tener todas las respuestas, sino de empezar a hacer bien las preguntas que nos traigan las respuestas que necesitamos. Porque les aseguro que todas estas cosas y tecnologías de las que estamos hablando, alguien ya las implementó en su industria, ¿sí? Entonces, la información seguramente esté ahí afuera. La clave, entonces, es, bueno, primero tener los puntos de atracción de información y después empezar a conectarlos, esos puntos, con nuestra industria. Después, otra cosa que a mí se me vino a la cabeza, pero también me lo dijo esta inteligencia artificial, me dice, adopte un enfoque proactivo y no tenga miedo de tomar esos riesgos. Porque la tecnología cambia rápidamente, ¿sí? Es importante estar dispuestos a experimentar y probar cosas nuevas. Yo lo que siempre digo acá es que lo peor que podemos hacer como empresas, como pymes, es quedarnos quietos. Porque hoy en este mundo donde todo avanza tan rápido, el quedarse quietos es ir para atrás. Entonces, tenemos que generar ese hábito proactivo de estar escuchando qué es lo que sucede y estar haciendo pequeñas pruebas, ¿sí? Porque no es salir mañana y decir, bueno, sí, voy a implementar tal tecnología en mi empresa, cambiemos todo lo que estamos haciendo y empecemos a implementar esto. No, estas cosas llevan tiempo, llevan procesos, es hacer pruebas internas. Por ejemplo, les traigo un caso con la tecnología esta de los activos digitales, de los NFTs. El otro día me contaron un amigo que está desarrollando una plataforma donde cualquier persona puede crear su propia colección ahí adentro, generar un sistema de incentivos para sus clientes a través de entregarles esos activos digitales y que todos lo puedan compartir en redes sociales. Bueno, tienen todo un sistema bastante complejo con estos NFTs, y agarró, en este caso, la Mercedes-Benz de Alemania, y le dijo, quiero probar eso que estás haciendo vos, pero no quiero tomar riesgos todavía de sacarlo y dárselo a mis clientes. Quiero hacer una prueba interna, quiero dárselo a mis empleados y que ellos tengan beneficios por participar de diferentes cursos y capacitaciones, y que en esos cursos y capacitaciones obtengan como certificado de participación uno de estos NFTs, uno de estos activos digitales. Entonces, es una prueba que no tiene tanto riesgo para ellos, porque no se, si sale mal no se queman en el público, sino que simplemente pueden manejarlo de forma interna y gestionarlo. Entonces, la clave de acá es generar ese enfoque proactivo, de decir, bueno, lo voy a implementar, pero lo voy a implementar pequeño, lo voy a implementar de a poco, ¿sí? Para poder entender cómo funciona, obtener feedback, agarrar el músculo de ese ejercicio de poder implementarlo cada vez mejor, y recién ahí ya llevarlo al negocio. Por eso digo que estas innovaciones empiezan por uno, empiezan por el dueño del negocio, empiezan por el gerente de ese área, empieza por ser los primeros en interactuar con estas tecnologías, y después decir, yo ya interactué, yo ya probé, ahora vamos a llevarlo al negocio.
Y después, lo último que me dijo esta inteligencia artificial como consejo es que hay que crear una cultura empresarial que fomente esa adaptación a tecnologías y cambio constante. Abrir esos espacios para que el equipo pueda experimentar con estas tecnologías y hacerlos parte de la dinámica de la empresa. Porque hay cosas que podemos implementar, ¿sí? A la fuerza, decir, bueno, sí, vamos a poner esta tecnología ahora dentro del negocio, pero si el equipo, quien después lo tiene que llevar a cabo, no está acostumbrado a adaptarse a esas cosas, probablemente generemos fricción. Nosotros, ¿sí? Tenemos que ser, como empresa, el principal ejemplo de lo que estamos implementando. Porque si tu empresa no está acostumbrada a constantemente involucrarse en cosas nuevas que aparecen, vas a tener una cultura que le va a generar fricción y no le va a gustar. Entonces, hay que generar espacios, ¿sí? Espacios de capacitar al equipo en estas tecnologías, como quizás hoy ustedes están pasando tiempo entendiendo todo esto, es después generar a su equipo, ahora después les voy a mostrar, cursos gratuitos de universidades y cosas súper prestigiosas que pueden acceder para dárselo a su equipo y que todo su equipo se capacite en determinadas cosas que a ustedes les interesen y demás, y todo eso va generando esa cultura de estamos mirando lo que viene. Estamos implementando lo que hoy funciona, pero también estamos mirando lo que viene. Porque ahí ya empieza a generar ese ciclo de innovación. Nosotros siempre decimos que nosotros esto lo hacemos internamente, o sea, nuestro equipo lo estamos entrenando en estas cosas, porque sabemos que lo que hoy funciona, en algún momento fue lo que se viene, ¿sí? Y lo que hoy vemos como esto de nuevas tecnologías de inteligencia artificial, etcétera, lo que se viene, en algún momento va a ser lo que hoy funciona. Entonces tenemos que estar constantemente en ese ciclo de estar prestando atención a lo que se viene, estar capacitándonos en eso y llevarlo al equipo para que seamos todos los que estemos interactuando con esas nuevas herramientas o tecnologías. Antes de empezar a ver herramientas y todas esas cosas que vamos a ver hoy, nosotros decimos que la forma de involucrarse en estas tecnologías es teniendo dos variables, paciencia y humildad. Paciencia, porque cuando nos metemos en algo nuevo, sí o sí va a haber un momento donde digamos, ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué estoy aprendiendo esto? Porque no entiendo nada, ¿sí? Siempre algo nuevo nos va a generar esa sensación. Entonces, hay que darle tiempo. Y la humildad de saber que todo lo nuevo que vamos a ver no lo conocemos y tenemos que tomarnos el tiempo de entenderlo. Y siempre que aprendamos algo nuevo, va a haber 200 cosas más de esa tecnología que no las vamos a entender. Entonces, hay que afrontar todo este proceso con estas dos variables. Darle tiempo y saber que hay un montón de cosas que no vamos a saber cuando empezamos y que vamos a tener que salir a buscar la información. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es en qué etapa nos vamos a sentir más cómodos nosotros, ¿sí? Porque hay una realidad. No todos podemos ser esos primeros que crean nuevas tecnologías. Entonces, hay que saber si, por ejemplo, quienes entren en esta etapa, en la etapa de los innovadores, ese porcentaje pequeño de personas que empiezan a crear nuevas tecnologías, van a probablemente ser los primeros que obtengan todos los beneficios si esa tecnología termina siendo un éxito, ¿sí? Pero para estar ahí, tenés que ser una persona que sea muy buena creando e innovando en esas nuevas tecnologías y ser muy amigo del riesgo absoluto, porque probablemente muchas de esas tecnologías no terminen impactando como se imaginaba. Entonces, hay que saber si querés entrar en esta etapa o si querés dejar pasar un tiempo que esas personas creen herramientas y ser de esas primeras personas que las adopten, esas herramientas. Por ejemplo, esto que les decía de esta inteligencia artificial que vos le escribís y que te da respuestas, que ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, claramente yo no la creé, la creó una persona que estaba metiéndose de las manos en esta tecnología desde que inició. Yo fui de los primeros en usarlo, ¿sí? Me empecé a involucrar en esa tecnología. Todavía no llegó a las mayorías, todavía somos un grupo pequeño a nivel mundial de personas que están usándola. Pero decidimos que los primeros que íbamos a interactuar con esa herramienta que alguien creó, nos vamos a, primero, comer obviamente todos los problemas que esa herramienta tenga y aprender usándola, pero también vamos a obtener todos los beneficios de ser los primeros en entenderla para cuando esto sea algo común. Entonces, hay que saber si, bueno, queremos entrar en esta etapa de los primeros adoptantes, de esas primeras personas que empiezan a usarla, o queremos esperar un poco más.
donde las herramientas sean cada vez más fáciles. Que ahí ya podemos entrar, por ejemplo, mira, una tecnología que está en esta etapa, y que hoy parece que no es una tecnología, sino que es algo común, es TikTok, ¿sí? TikTok está en pleno crecimiento, es una herramienta que hace 2, 3 años que está creciendo como nunca. Y por ejemplo, en la inmensa mayoría hoy tenemos un Instagram. Instagram ya casi todos tienen, pero no todos tienen TikTok, ¿sí? Y después tenemos las tecnologías que ya están quedando como en su meseta, ¿sí? Como por ejemplo Facebook. Entonces hay que entender en qué etapa nosotros como individuos y como empresas queremos involucrarnos en tecnología. En mi caso, por ejemplo, yo elijo involucrarme en la etapa de early adopters, ¿sí? Porque no tengo los conocimientos técnicos de programación para estar creando cosas en esas tecnologías, pero sí tengo las ganas y las herramientas para involucrarme a usar esas herramientas que alguien creó en etapas tempranas. Y como mi rol es traer estas nuevas tecnologías a industrias y a pymes y a empresas, tengo que ser de los primeros en meter la mano en esas tecnologías. Entonces, yo elijo entrar acá. Pero cada uno va a saber en qué etapa decide entrar para involucrarse en estas nuevas tecnologías y empezar a usarlas en su día a día. Como les comentaba antes, adaptarse a nuevas tecnologías va a ser un factor fundamental en los próximos años, ¿sí? Para competir en el mercado, porque primero, que si yo no lo hago, algún competidor mío lo va a hacer, ¿sí? Y lo único que estoy haciendo al momento de quedarme quieto es ir hacia atrás, porque todo avanza, todo cambia, las nuevas herramientas que hoy vemos como lejanas, en unos años van a ser parte sí o sí de nuestro día a día. Entonces, si yo quiero competir en el mercado, ya no es una opción quedarme quieto y esperar que las cosas pasen. Ahora tenemos que generar esa proactividad de estar escuchando qué es lo que viene, de estar creando un entorno empresarial que esté constantemente observando lo que viene y de esa manera estar avanzando. Y después también va a ser un aspecto fundamental para retener y atraer talento. Porque como decía, ¿quién va a ser el mercado laboral en los próximos 5 años, en los próximos 10 años? Van a ser los chicos que hoy tienen 10, 15 años, que nos van a exigir que estemos usando todas estas tecnologías. De hecho, ya hoy está pasando, a nosotros, por ejemplo, que tenemos quizás empleados de 20 años, 18 años, 22 años, constantemente nos están pidiendo capacitarse en estas nuevas tecnologías, o las traen ellos y nos dicen, ¿por qué no estamos haciendo algo con esto? Y me traen una herramienta de inteligencia artificial para el marketing. Y nosotros nos damos vuelta y decimos, ya tenemos que estar haciendo algo con eso, porque si no, este chico de 18 o 20 años, de acá a un año no va a estar trabajando con nosotros, va a estar trabajando con una empresa que sí lo está haciendo, porque es parte de su desafío estar haciendo cosas nuevas. Y para ellos, como es natural usar estas herramientas, nos van a decir como, te quedaste en el tiempo. Y el te quedaste en el tiempo ya no es te quedaste en el tiempo porque hace 10 años se está usando esto. No, te quedaste en el tiempo porque hace un año se está haciendo esto. Y ya nos pasa, por ejemplo, en mi caso, yo lo veo mucho en el mundo del marketing digital, en lo que es la publicidad online, etcétera. Ya hoy, por ejemplo, todas las empresas hacían publicidad en Instagram, publicidad en Facebook, publicidad en Google. Pero hoy, si no estás haciendo publicidad en TikTok, ya te estás quedando antiguo. Y la publicidad en TikTok empezó a usarse hace 1 o 2 años. Entonces, el te estás quedando en el tiempo va cada vez más rápido. Por eso, lo mejor que podemos hacer es entrar en ese ciclo de a poco, de ser proactivos a escuchar qué es lo que viene y rodearnos de personas de que nos nutran y que nos ayuden a implementar, pero no todo lo vamos a poder hacer solos. Yo no puedo estar implementando todas esas tecnologías solo en mis empresas. No, no hay forma. Pero sí tengo que generar el marco para que las personas que sean parte de mi equipo escuchen sobre esto y cada uno traiga sus insights, cada uno traiga sus herramientas, sus conocimientos, sus ideas a todas estas cosas que están pasando. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto suceda a nuestro alrededor? Tenemos que generar una estructura alrededor nuestro para permitirnos desarrollar el hábito. Todos los hábitos, ¿sí?, funcionan bien cuando tenemos sistemas que nos permitan trabajar en ese hábito. Por ejemplo, si queremos desarrollar el hábito de ir al gimnasio y no generamos nada alrededor para que nos haga ir al gimnasio o que nos haga entrenar,
y probablemente ese hábito dure poco. Si decimos, bueno, voy a aprender sobre nuevas tecnologías, pero no hago nada para aprender sobre nuevas tecnologías, probablemente 1 o 2 días entre a leer sobre el tema y después desaparezca porque siempre lo urgente termina tapando lo importante. Entonces, tenemos que desarrollar sistemas alrededor nuestro para estar atentos a esto. Entonces, primero, tenemos que desarrollar sistemas para detectar cuáles son esas tecnologías nuevas. Ahora les voy a dar algunas herramientas. Después tenemos que desarrollar sistemas para educarnos sobre aquellas que nos interesan, para saber cómo funcionan. Después tenemos que involucrarnos metiendo las manos, ¿sí? Haciendo cosas con esas tecnologías. Y recién ahí tenemos que integrarlo al proyecto y explicárselo al resto del equipo. Hay una frase que es que cuando uno explica algo, cuando uno enseña, aprenden dos, ¿sí? Porque nosotros cuando nos tomamos el tiempo de explicarle algo a alguien, quiere decir que pasamos el tiempo suficiente entendiéndolo como para poder enseñarlo. Entonces, tenemos que pasar por todos estos procesos, porque si no va a ser muy difícil que sea natural para nosotros hablar sobre alguna nueva herramienta o algo que queramos usar. En cuanto a detectar nuevas tecnologías, ejemplos, tenemos las redes sociales, donde podemos estar siguiendo, ¿vieron los hashtags? Los que son temáticas que vos podés elegir en una red social para empezar a seguir. Bueno, vos podés poner el numeral, no sé, inteligencia artificial o el hashtag realidad aumentada, lo que sea, y automáticamente el algoritmo de la red social te va a seguir mostrando cosas de esa temática. Después prueben, por ejemplo, no sé, bájense, hagan el ejercicio, bájense TikTok y pongan inteligencia artificial y empiecen a ver las publicaciones que hay sobre eso y van a ver que les da un montón de contenido sobre eso o sobre realidad aumentada, lo que sea. Eso es una manera de detectar esas nuevas tecnologías, de ver de qué se está hablando en esas nuevas tecnologías, ¿sí? Redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram, etc. Y después tenemos 2 herramientas, una es Feedly y otra es Google Alerts, que ahora se las voy a mostrar un poquito más, que son las que nos permiten traer información constantemente hacia nosotros sobre estas cosas que están pasando. Ahora les voy a compartir un poco sobre ellas. Feedly. Feedly es que no solo sirve para esto, sino que va a servirles para la vida. Es un agregador de noticias. ¿Cómo les puede funcionar esto? Supónganse, vamos a hacerlo más simple, supónganse que ustedes todos los días quieren leer las noticias de Clarín, Infobae, La Nación, Página 12, etc. Todos los días quieren obtener los titulares de esas noticias. Bueno, agregan esos recursos, ¿sí? Se les llama recursos a esos medios, los agregan en Feedly, y Feedly es un espacio donde van a tener todas esas noticias en un solo lugar. Entonces, ¿yo qué hago? Yo agarro y digo, tráeme todas las noticias que contengan la palabra inteligencia artificial y metémelos dentro de esta carpeta que es inteligencia artificial. Entonces, yo todos los días hago refresh y me trae una nueva actualización de las últimas cosas que se están hablando sobre esta tecnología. Entonces, de esa manera estoy atento a términos, a palabras que me interesan. Uno puede ser NFTs, otro puede ser inteligencia artificial, hasta puede ser de su industria. Por ejemplo, no sé, si están en la industria de el petróleo, supongamos, y dicen, bueno, quiero ver todas las noticias que tengan que ver con el petróleo. Listo. Es un agregador de noticias. Yo esto lo utilizo para estar atento a lo nuevo que se está hablando sobre las tecnologías que a mí me importan. Después tenemos Google Alerts, que Google Alerts, si googlean Google Alerts, les va a aparecer una pestaña así, que ustedes pueden poner términos que a ustedes les interesen también. Por ejemplo, en este caso hice la búsqueda con inteligencia artificial, podés elegir la frecuencia con que querés que se te envíe, por ejemplo, 1 vez al día. Podés elegir el idioma, podés elegir las regiones, podés elegir la cantidad, por ejemplo, podés elegir que te mande 100 resultados o podés elegir que te mande solo los mejores, los que más se posicionaron. Te creas esa alerta y todos los días te va a enviar un mail con un resumen de los mejores contenidos sobre esa palabra. Esta es otra manera de estar atento, ¿sí?, a cosas que están sucediendo dentro de tecnologías que a vos te interesan. Recuerden, esto que estamos haciendo es generar sistemas alrededor nuestro que nos permitan estar constantemente escuchando sobre algo que nos interesa. Porque un hábito solo se genera si tenemos los sistemas necesarios para que ese hábito sea parte de nuestro día a día. Si no, lo vamos a dejar muy rápido.
Después, en educarnos sobre nuevas tecnologías, tenemos que estar atentos a referentes, ¿sí? O espacios donde nos permita hacer capacitaciones sobre un tema, ¿sí? Por ejemplo, acá, bueno, ahí se me bajó el título recién, pero por ejemplo, Carlos Santana es una persona que yo, buscando en Twitter inteligencia artificial, me apareció esta persona que es un divulgador sobre inteligencia artificial. Lo empecé a seguir en Twitter y ahora me aparecen contenidos de cosas que él está investigando constantemente sobre esta temática. ¿Qué pasa? Carlos Santana es uno de esos innovadores que entró primero. Entonces yo tengo que escucharlo a él porque él está creando desde el inicio. Pero supongan que no encuentro referentes, no sé a quién escuchar. Bueno, tenemos plataformas. Por ejemplo, Coursera, recién, hace un ratito, dije, bueno, voy a buscar lo último en Coursera que están dándose sobre este tema. Y puse inteligencia artificial, que es una de las tecnologías que a mí me parece que hoy está tomando punta. Entonces me aparece de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de los Andes, Tecnológico de Monterrey, un montón de universidades que tienen programas gratuitos que yo puedo entrar y hacer sobre introducción a la inteligencia artificial, inteligencia artificial centrada en el ser humano, todas cosas que a mí me van a dar información sobre esto, que son cursos de hasta 3 o 6 meses, o sea, son cursos largos, que los puedo hacer 100% gratis y que después puedo pagar si quiero que me den el certificado. Pero los puedo hacer 100% gratis. Así que esto también es trasladable a nuestro equipo. No tengo que pagar un montón de dinero. Por eso decía que muchas veces creemos que la tecnología es excluyente para grandes corporaciones. Y a veces es tan simple como hacer estas búsquedas y generar sistemas. Por ejemplo, yo puedo agarrar a mi equipo y, no sé, somos un equipo de casi 40, 50 personas, ¿sí? En mi empresa. Y yo puedo agarrar y decir, bueno, los que completen esta cantidad de cursos tienen tal beneficio, ¿sí? Por ejemplo, no sé, quien me demuestre que tenga el certificado de tal curso va a tener la semana que viene un día libre. Entonces, les doy un incentivo, ¿sí? Para que se capaciten. Y de esa manera genero el espacio dentro de mi equipo para que cada vez sea más común estar capacitándose en cosas que a mí me interesa que se capaciten para constantemente estar avanzando. Entonces, preguntas que yo me hago con estas tecnologías. ¿Cuáles son las más recientes? ¿Sí? Empiezo a buscar cuáles son las tecnologías que se vienen, cuáles son esas que están apareciendo ahora. Después, ¿cómo se está utilizando esa tecnología en mi industria? ¿Sí? Si yo digo, bueno, inteligencia artificial se está hablando mucho. ¿Cómo se está utilizando la inteligencia artificial en el mundo del marketing? En mi caso. ¿Mi equipo lo puede implementar? ¿Tengo el equipo suficiente como para hacerlo? ¿O todavía no? Si el caso es todavía no, ¿cuándo podría implementarlo? ¿Qué tengo que hacer para que eso suceda? ¿Sí? Y en base a eso sale la pregunta de cómo podemos entrenarnos dentro del equipo en herramientas para hacer esto, para implementar estas nuevas tecnologías. ¿Lo puedo hacer yo? ¿Tengo que traer a alguien de afuera? ¿Hay cursos gratis? ¿Hay cursos pagos? ¿Hay referentes que puedan venir a hablar de esto? Todas esas cosas son preguntas que tienen que surgir en nuestro día a día para traer. Acá les dejo, después esto, si quieren ahí, Dolo, si se los quieren compartir, mismo la presentación, yo después se las comparto para que puedan ver más tranquilos todos estos gráficos y demás. Pero acá hay tecnologías que están apareciendo y acá te da información de cuándo va a ser que se alcance esa meseta de productividad, se le llama, que es el momento donde ya es común para todos usar estas tecnologías. Bueno, no estamos muy lejos. La mayoría de las tecnologías que les hablé, esto de NFTs, por ejemplo, que aparece acá, todo lo que tiene que ver con, bueno, Web3 que está conectado con NFTs, inteligencia artificial, gemelo digital, todas esas cosas que estuvimos hablando, que ahora después ahora vamos a ver algunos ejemplos, más o menos dice que se va a alcanzar esa meseta de productividad en algunas entre 2 a 5 años y en otras entre 5 a 10 años. ¿Sí? No falta tanto. Por eso está bueno empezar a escuchar sobre estas tecnologías desde ahora, empezar a meter las manos, empezar a hacer cursos, empezar a cada vez involucrarse más para cuando sea el momento de que se involucre esa tecnología en nuestra industria, estemos preparados para saber qué pedir, cómo pedirlo, qué salir a buscar y demás. Algunas de estas tecnologías que las industrias deberíamos estar observando, ¿sí? Y que yo hoy tengo en mi mapa constantemente. Una tiene que ver con los activos digitales, ¿sí? Porque ya se están integrando con las empresas. Esto, más que nada, está apuntado al consumidor final, pero
hay industrias que lo están utilizando esta herramienta, que es una herramienta de alguna manera, ser dueño de un activo en Internet y que ese activo en Internet tenga trazabilidad, ¿sí? Que vos puedas ver si se vendió, si se transfirió, si cambió, si tiene certificados y demás. Se está utilizando, por ejemplo, mucho en la industria de se le llama la tokenización de parcelas o de real estate, o también se está utilizando mucho en el vino o en productos que tienen certificados, ¿sí? Por ejemplo, los ISO 9001, etcétera. Bueno, todos esos certificados se van a poder validar, vos vas a poder escanear, eso te va a llevar a un activo que está en la tecnología blockchain y vas a poder verificar todos los certificados que eso tiene, que son inhackeables, inmodificables, etc. Entonces se está utilizando para muchas industrias. Mi intención ahora es, no voy a poder, obviamente, explicar qué es cada tecnología, sino mi intención es despertarles el interés sobre cada una de ellas y de cómo se están utilizando. Esto se está utilizando mucho también en empresas de consumo masivo, se está utilizando mucho como estrategias de marketing, ¿sí? Porque ahora se puede integrar con Instagram y que cada persona de tus clientes tenga su propio activo digital de tu marca, que lo pueda compartir en redes sociales, que lo pueda transferir, lo pueda vender, lo pueda regalar. Entonces, esta tecnología se está utilizando mucho como una herramienta dentro de la estrategia de marketing de marcas, ¿sí? Así que después los invito a escuchar. Si quieren, acá hago un mini espacio publicitario. Tengo un podcast gratuito que se llama Mundo NFT, donde hay casos de uso, hay más de 40 episodios con casos de uso, así que ahí pueden profundizar mucho sobre esta tecnología. Después, inteligencia artificial. ¿Vieron que les dije esto de que hay una plataforma donde vos le escribís algo y te da respuestas? Bueno, esta herramienta se llama ChatGPT, ¿sí? Que es una plataforma desarrollada por una empresa que se llama OpenAI, que sería OpenAI, inteligencia artificial, que te responde preguntas de manera similar a un ser humano, pero está entrenada como si fueran millones de seres humanos con cerebros increíbles. Pero vos podés obtener respuestas rápidas, ¿sí? En base a las preguntas que les haces. De alguna manera es como emula el lenguaje de un ser humano e interactúa con vos en base a lo que le estás preguntando. Les voy a mostrar un video de cómo funciona. Yo hoy le dije, ¿qué estrategias de marketing puedo aplicar en mi e-commerce de indumentaria para mejorar la tasa de conversión? Es una pregunta muy concreta de marketing, ¿sí? Esto es como si fuera en tiempo real, ¿eh? Yo tiré la pregunta y me empieza a responder esto. Me dice, existen varias herramientas de marketing que puedes aplicar en tu e-commerce de indumentaria para mejorar la conversión. Algunas de las más efectivas incluyen: 1. Optimizar el sitio web para dispositivos móviles, ya que cada vez más personas compran en línea desde sus dispositivos móviles, por lo que es importante asegurarte de que el sitio web esté optimizado. Después dice, ofrecer una experiencia. Entonces me empieza a tirar tips. Esto después, si quieren, se los comparto también el video. Pero esto en tiempo real, ¿eh? Yo hice esa pregunta y en menos de un minuto me está dando todas herramientas y estrategias. Entonces, ¿qué tiene interesante esto? Que cuanto más compleja es la pregunta que yo le hago, mejor es la respuesta que me va a dar. Porque yo podría haberle dicho, ¿qué estrategia de marketing puedo hacer? Y ahí, bueno, es súper amplia la respuesta. Pero si yo afino la pregunta, como por ejemplo puedo decirle, ¿cómo puedo optimizar el proceso productivo de mi viñedo para tal cosa? Listo, me va a dar una respuesta con información que se entrenó de forma masiva en Internet, de todas las mejores respuestas que hay, y de forma, obviamente, en base a las preguntas que las personas les hacen, etcétera, y empieza a dar respuestas, tuk, tuk, tuk. Y yo acá puedo seguir la conversación, puedo hacerle una repregunta, puedo decirle, ¿me podés profundizar el punto 7 sobre las opciones de envío? Y eso me va a dar una respuesta a mí. Entonces, este chat, cualquiera de ustedes puede entrar en chat, como está ahí arriba, chat.openai.com/chat, se crean una cuenta gratis y pueden usarlo de forma indefinida. Esto es muy interesante para la generación de ideas. Yo tengo a mi equipo de redacción utilizando esto. Les digo, pregúntenle, tienen que generar, no sé, contenido para redes sociales. Bueno, díganle que les dé 50 ideas para generar contenido en redes sociales para determinada industria, con determinadas características, para determinado tipo de cliente. Es un generador de ideas absoluto. Así que esta es una herramienta que la puede usar cualquiera de nosotros sin ningún tipo de complejidad. Es una forma de empezar a interactuar con estas tecnologías, ¿sí? Entonces, lo podemos usar para generar contenido en redes sociales, para redacción de documentos técnicos, porque esto tiene información que nosotros no tenemos, generación de idea para nuevos modelos de negocios. Podemos preguntarle,
qué modelos de negocio se está implementando en determinada industria en determinados países, por ejemplo. Y esto nos va a dar respuestas, porque está entrenado con toda la información que existe casi en Internet y que está dando vueltas. Entonces, úsenlo como una herramienta para su día a día. Después, otra de las tecnologías es la realidad virtual o la realidad aumentada, ¿sí? Son tecnologías que nos permiten interactuar con imágenes o entornos generados por computadora, ¿sí? La realidad aumentada es superponer imágenes o cosas en entornos que ya existen, y la realidad virtual son entornos 100% creados, ¿sí? Eso que nos ponemos las gafas y entramos en un mundo totalmente nuevo. Ambas tecnologías se están utilizando en muchas industrias, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este almohadón no existe. Esto es una cámara de un celular que está apuntando y te muestra diferentes tipos de almohadón, por ejemplo, para probarlo en tu casa antes de comprarlo. Esto es tecnología que ya se está usando, por ejemplo, para e-commerce. Yo puedo probar productos y moverlos y probar cómo quedarían en mi casa, por más de que no existan y que no estén en mi casa. Esto, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Shopify, que es una plataforma de creación de e-commerce, como existe en Argentina Tienda Nube o diferentes plataformas, donde yo puedo, lo voy a poner de nuevo si lo ven por las dudas si no lo vieron, donde yo puedo crear en mi e-commerce de Shopify que la gente pueda probar el producto en su casa. Por ejemplo, si estoy vendiendo pintura, puedo hacer que la gente pruebe en su casa cómo quedaría, sacando una foto a su casa, ese color de pintura en la pared. Todo eso es realidad aumentada, ¿sí? En este caso está probando, hasta se puede tocar, eso es increíble, porque cambia como si lo estuvieras tocando, y ese almohadón no existe en realidad. La persona simplemente está moviendo algo que ve en su pantalla. Entonces, esta tecnología está haciendo mucho más eficiente y mucho más fácil un montón de cosas que hoy en día hacemos, como es comprar un almohadón por internet. Hoy entramos a plataformas y compramos un almohadón por internet. Bueno, acá te permite probar cómo quedaría en tu sillón, por ejemplo. Y así con infinidad de tipos de productos y demás. Después, otra de las tecnologías es esto que hablaba de los gemelos digitales, ¿sí? Se utilizan de alguna manera para modelar y simular sistemas físicos complejos. Por ejemplo, edificios, centrales eléctricas, sistemas de transporte. Se está usando mucho, por ejemplo, para... ¿Vieron esa prueba que se hace con los autos de chocarlos para ver su seguridad? Bueno, ya están dejando de romper autos. Ahora están utilizando estos sistemas, hacen pruebas sobre el modelo digital del auto, lo hacen chocar a diferentes velocidades, etc. Y después simplemente lo prueban una vez en el mundo real. Y con todas esas mediciones y cosas que hicieron, lo pueden replicar. También se utiliza mucho para aviones, para construcción de sistemas bastante complejos, porque permite, de alguna manera, analizar y optimizar el rendimiento de estos sistemas, ¿sí? Y también identificar problemas potenciales que pueden tener probándolo en diferentes lugares, porque no es lo mismo, por ejemplo, que ese auto choque en digital en una ruta mojada, o en una ruta seca, o en diferente clima, o en diferente viento, o en diferentes cosas. Entonces, prueban todos los sistemas con una computadora. Y además, también puede ser muy útil esto para gestión de maquinarias, ¿sí? Porque vos podés proporcionar a ese entorno virtual donde está tu maquinaria cosas del contexto, por ejemplo, esto que decía, el viento, la lluvia, etc. Y de esta manera monitorear cómo está el rendimiento y la salud de ese activo que tenés. Si tenés un tractor funcionando 24/7, lo haces funcionar 24/7 en tu sistema digital y te va a decir, che, empecé a prestar atención porque se está empezando a desgastar esta, no sé, esta parte de la herramienta. Por lo tanto, se puede utilizar para ayudarnos a mejorar sistemas y también hasta para probar nuevos productos. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si decís, bueno, al auto le quiero agregar este paragolpes y lo quiero chocar con este paragolpes? O quiero probarlo con este otro. Y así vas agregando cosas al modelo para entrenarlo cada vez mejor y que te dé mejores herramientas para optimizar y trabajar mucho sobre estos productos físicos que tenemos. Entonces, estos gemelos digitales se están utilizando mucho en industria. Entonces, para ir cerrando, estamos entrando en una era en donde no debemos tener todas las respuestas, sino que tenemos que empezar a hacer mejores preguntas, porque las herramientas cada vez son más sofisticadas, dan mejores respuestas. Entonces, la calidad de nuestras preguntas nos va a hacer ser mucho más efectivos y productivos como negocio. Por eso tenemos esto de las inteligencias artificiales, todas estas cosas que yo les estoy contando fue simplemente de hacerme las preguntas de, bueno, ¿cuáles son las mejores tecnologías que están apareciendo en el 2022? Esta y esta.
cómo esto está impactando en mi industria. Entonces, es ir repreguntando y repreguntando y repreguntando para obtener cada vez mejores respuestas. Porque esto va a ser, como les decía, va a ser una realidad en nuestro día a día y necesitamos estar involucrados. Y yo creo que la mejor estrategia para disfrutar de este proceso de involucrarse en nuevas tecnologías es conectarlos con alguna temática que nos guste, ¿sí? Por ejemplo, si hay personas que disfrutan de los libros o de escribir, pueden buscar cómo está impactando esta tecnología dentro de esas industrias. O por ejemplo, si alguien ahora estamos con el Mundial de Fútbol, el Mundial de Fútbol metió un montón de tecnología. Bueno, ¿cómo se está utilizando esta tecnología dentro de la industria del fútbol? De esa manera vamos a estar conectando con nuevas tecnologías desde un lugar de diversión, desde un lugar de algo que nos atrae y nos mantiene conectados. Así que, gracias, espero que les hayan servido estas herramientas. Cualquier duda, estoy a disposición y nada, es un placer haberlos compartido con ustedes. Gracias, Federico. Había un par de manitos levantadas, no sé si Obvio. Rosy, Adiliel tiene alguna pregunta, Lucas Corsino la bajó la mano, no sé si habrá sido ya resuelta el dilema. Rosy, ¿estás por ahí? Me parece que no. Lucas, no sé si querías hacer algún aporte o alguna Sí, consulta. no, un aporte más que una consulta. Ahí cuando Fede mostraba lo que es el chat GPT, que nosotros lo usamos muchísimo, incluso no solamente sirve para, bueno, todas las cosas que él dijo, por eso te puso un etcétera, porque sirve para un montón de cosas. Nos pasa a nosotros que hoy en día nos cuesta mucho conseguir programadores, no entro en el porqué de la explicación macroeconómica, el dólar y demás, entonces nos cuesta mucho conseguir programadores, entonces la forma más rápida de programar que estamos teniendo hoy en día es pidiéndole asistencia a la inteligencia artificial. Entonces nos pasó el otro día que teníamos una fórmula extremadamente compleja con un montón de condicionales que el cliente la tenía en Excel y él lo quería pasar a un tablero de Power BI. Entonces, en lugar de perder nosotros y de invertir 20, 30 horas pensando la mejor forma de escribirlo en DAX, que es un lenguaje distinto al que se escribe en la fórmula de Excel, se lo pedimos a la inteligencia artificial y armó un esquema espectacular, pero no tuvo en cuenta algo. Entonces nosotros le hicimos como una pequeña corrección diciéndole que en DAX, por ejemplo, a diferencia de Excel, el condicional solamente te permite poner dos condiciones y es como que en ese momento aprendió, nos dijo que es verdad, o sea, como que buscó en su repositorio de información y volvió a corregir la fórmula. Copiamos esa fórmula en DAX, que eran unas líneas de, no sé, 12, 13 líneas de código, lo colocamos dentro de nuestro reporte y salió andando. Entonces ahí ahorramos casi una semana de 3 personas que iban a intentar pensar la fórmula y nos ayudó. Pero yo creo que no es el reemplazo de los programadores, porque los chicos decían, che, pero si esto sigue funcionando igual de bien en 3 meses, en vez de poner analistas de programación, directamente con inteligencia artificial. Yo creo que hoy en día es un complemento y está en una fase muy inicial en donde todavía se equivoca y todavía necesita que el humano, que quizá tiene algún conocimiento adicional, lo pueda. Y después, obviamente, le hicimos varias preguntas para desafiarlo, si en algún momento esta inteligencia artificial, que es este chat GPT, podría llegar a reemplazar a un humano en la programación en DAX dentro de un tablero de Power BI, y dijo que no, porque a diferencia del humano a la máquina, no tiene habilidades cognitivas. Es decir, si él programa todo de la forma que conoce, no iba a adaptarse a lo que el cliente realmente necesitaba. Así que no lo vean como una amenaza lo de la inteligencia artificial, pero hoy en día, acá en Neuquén incluso, nosotros lo usamos para acelerar el proceso de programación en cuanto al código, que muchas veces necesitamos muchísimas horas para escribir ese cierto código. Bueno, la inteligencia artificial hoy lo está usando un poquito. Así que nada, ese era mi aporte del lado, que es algo que por suerte nos pudimos involucrar. Esto salió hace poquito, hubo como un boom de este chat. En un momento entró en mantenimiento, un día que necesitábamos utilizarlo, porque no queríamos pensar mucho un viernes a la tarde, y justo estaba en mantenimiento, así que bueno, tuvimos que pensarlo nosotros, ¿no? Es una locura eso que decís, Lucas, porque el tema de la velocidad en que la gente lo adoptó, porque había como un tuit creo que era que decía que tal plataforma tardó tantos meses en llegar a 1 millón de usuarios, tal plataforma Sí, llegó sí, esto fue un exponencial. mes, tal día, esto tardó 5 días en llegar a 1 millón de usuarios, que es algo tipo que nunca se había visto. No, tiene unas capacidades, es más, después nosotros lo empezamos a probar, mi novia es psicóloga, entonces ella me decía que la inteligencia artificial solamente funciona para cuestiones lógicas matemáticas, para algo muy exacto. Entonces yo le digo, bueno, hagamos una cosa, contémosle un caso de los cuales vos tengas en tu clínico, en tu consultorio, y que la inteligencia artificial te recomiende un posible tratamiento para esa persona. Y le recomendó exactamente lo que ella había escrito en el libro con el conocimiento de la universidad. Y ahí es como que ya empieza a asustar un poquito y es buenísimo. Yo le digo, bueno, lo que vos tenés que hacer es
usarla como un asistente virtual o como una compañía virtual para que te acompañe en tu lógica. Y muchas veces uno cuando trabaja muchísimas horas, y sobre todo en la programación, que tiene mucho código, llega a un punto de un burnout tremendo, es decir, la inteligencia artificial es como una mente fresca, que te puede llegar a aportar algo que vos en tu día a día no lo podías ver. Así que Claro, el que no la usó, es buenísimo que aprenda a usarla. ¿y qué pasaría si le preguntás, y esto para cerrar, le preguntás, bueno, ¿y qué otros tratamientos se te ocurren que pueden ser útiles para este caso? Es un generador de ideas, porque son las Exactamente. preguntas que le haces. La clave son las preguntas que le haces. Y es cómo repreguntás y cómo vas generando, porque siempre tiene respuestas. Sí, no, y la velocidad que lo hace es increíble. O sea, realmente una fórmula de Excel en DAX y después de DAX a M, quizás en menos de 20 segundos, te tira todo el código y parece que hay alguien del otro lado escribiendo todo el código. Así que nada, nosotros nos está ayudando un montón y creo que a cualquier tipo de empresa, a cualquier persona convencional, los puede ayudar. Lo que sí tienen que generar el hábito. O sea, el primer hábito nuestro es ponerlo, por ejemplo, en la barra del buscador de Google, ponerlo de favorito y tenerlo ahí a la vista para decir, bueno, cuando no me sale uso la inteligencia artificial. Y es un hábito que hoy toda la gente de mi empresa lo está utilizando y yo creo que hoy en día es casi que un empleado más, gratis encima, porque es gratis las funciones que tiene. Igual creo que puede tener planes de pago más avanzados, pero la plataforma hoy es gratuita, que nos está ayudando todo. Incluso se lo hemos contado a nuestros clientes, porque hay veces que venimos con soluciones un poco más rápidas, entonces no es que nosotros seamos buenísimos programando, sino que nos estamos apoyando en la inteligencia artificial y ellos también ahora la empezaron a usar para intentar hacerle como algunas preguntas de negocios y por ahora viene bien en cuanto a las respuestas. Así que bueno, ese era mi aporte un poco desde este lado. Buenísimo. Bueno, si les parece vamos a seguir un poco con lo que teníamos programado. La idea era por ahí que tanto los consultores que estuvieron trabajando en los distintos ciclos, en los 3 ciclos que llevamos a cabo este año con la Unidad de Transformación Digital, contaran un poco cómo había sido el proceso de asistencia técnica bueno, de las empresas que fueron seleccionadas. Eso tuvo como todo su proceso de selección de las empresas que recibieron este beneficio. Así que si les parece podemos arrancar en orden, quizás pueda arrancar Lisa, si está, después Lucas, un poquito cortito para no extendernos tanto, que ya estamos un poco pasados de tiempo. Y Marcos, que está terminando hace muy poquito la asistencia técnica del sector agropecuario. Lisa, no sé si querés arrancar. También después está Gabriel Ahumada. Exacto. Que por ahí lo podemos colar cuando termine Lucas, que está dentro de lo que son las empresas de Buenísimo, Dolo. Dale, gracias Dolo, gracias Fer. Buenísima la charla, Fede. Bueno, yo estuve en la parte de asistencia técnica de empresas pymes genérica. Se trabajó, bueno, todo lo que es el proceso de transformación digital de una manera integral, por un lado ligado a la tecnología como herramienta, como adopción de soluciones enfocadas en la interconectividad, la automatización y los datos en tiempo real, pero por el otro lado como un cambio de paradigma, por decirlo de alguna manera, como estrategia de negocio, lo que implicó en realidad para las empresas asistidas la necesidad de que revisaran su propósito, su modelo de negocio, su propuesta de valor, su estrategia y, en fin, su hoja de ruta. Como conclusión, como para no andar mucho en detalle de cada una de ellas, se desarrolló un plan de transformación digital a corto, mediano y largo plazo, y se trabajó en el desarrollo de 3 proyectos con cada una, con sus cronogramas, con su plan financiero, y obviamente con la tecnología. Y este plan tan tangible para muchas de las pymes, a mi punto de vista fue el gran aporte que le dio este programa que diseñó Centro Pyme y UTD. Y igual, que no solo se aprendió de tecnología, sino que se llevaron una hoja de ruta para implementar en cada empresa que se asistió, como para resumir rápido. Buenísimo, Elisa. Gracias. Sí, yo creo que fue como muy enriquecedor sobre todo eso, ¿no? Poder identificar proyectos bien concretos y que además puedan ser después sujeto de posible financiamiento y estar preparados, esto, ¿no? Estar atentos a cuando aparece ese financiamiento, saber por dónde hay que ir, ¿no? Dentro de la empresa, porque ya identificamos cuál es la necesidad concreta. Gracias, Lisa. Bueno, Lucas. Bueno, mi turno.
Bueno, para que no me conocen, yo soy el propietario de Lake Analytics, es una empresa, una startup pequeña que creamos acá en Neuquén, y en este caso me tocó asistir a 4 empresas, que fue Hothead, Resizer o Resizer, Dexe y Texa, que son las 4 que estuvieron en la asistencia técnica. También me tocó dictar algunos talleres y seminarios donde había un montón de referentes de otras empresas, incluso colegas y profesionales que había, e incluso me acuerdo que vino una chica de unos 15 años con su mamá acompañada, que después nada, la colaboramos para algún programa de Globan de jóvenes programadores. Me parece que el aporte fue buenísimo, dedicamos muchísimas horas, e incluso no solamente avanzamos con estos planes de transformación digital, sino que realmente pudimos entregarle un producto. O sea, realmente pudimos, yo les obsequié a estas empresas un reporte, una buena base de datos, un tablero de Power BI, en la cual ellos pudieron experimentar un poco lo que es tener tecnología, porque uno muchas veces habla de, bueno, la inteligencia artificial y esto, y queda muy lejos de lo que realmente quizás pueda ser una pyme argentina en la situación que estamos. Entonces mi idea era que realmente puedan tener tangible cómo miran los datos de una empresa grande como Pan American Energy o como YPF, y realmente creo que lo pudieron ver. Incluso yo creo que lo positivo también fue que después de todos estos ciclos, un montón de empresarios me contactaron para que podamos cotizar algunos trabajos. Después, por cuestiones económicas y de lo que hoy vale la tecnología y de por ahí no tener el financiamiento, no se avanzó en ese sentido, pero realmente me queda contento que ellos se fueron contentos, que sé que están usando nuestros tableros y nuestras aplicaciones. Incluso logramos corregir con el caso de Resizer, con Marcelo, algún bug que tenía una aplicación que ellos ya había programado otro programador. Y nada, para mí fue valioso. Yo creo que en adelante hay que seguir trabajando con las pymes. Realmente cuando uno compara una pyme de Argentina con una pyme de Estados Unidos, realmente se ve una diferencia, y creo que esa diferencia la hace hoy en día la tecnología. Yo creo que hoy no la hace el humano en cuanto al talento. Creo que los argentinos somos extremadamente talentosos, nos sobra talento por todos lados. Creo que nos falta aplicar la tecnología a estas pymes para que realmente tengan el nivel y podamos ir a competir, porque realmente es como que desde Argentina estamos intentando competirle a Estados Unidos en cuanto al gas y el petróleo, cuando los norteamericanos tienen una tecnología tremenda y nosotros todavía no. Así que yo creo que apoyo muchísimo lo que hace el Centro PYME, las horas de dedicación que le meten todos ustedes, sobre todo por los horarios. Normalmente hacemos asistencia técnica y terminan a las 8:30 de la noche, fuera del horario normal, habitual de un trabajo de la vieja escuela, ¿no? Entre las 8 y las 5. Así que nada, desde acá mi agradecimiento, nada, a todo el Centro PYME y a todos los que nos escuchan, y a todos los que se sumaron a todas estas asistencias. Y obviamente que cuenten conmigo para lo que necesiten de ahora en adelante también. Gracias, Lucas. Bueno, no Nada. sé si Marcos, ¿estás ahí? ¿Tienes buena conexión? Si querés contar tu experiencia. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también me convocaron de Centro PYME para un poco organizar esta parte para el sector agropecuario. Si bien nosotros ya venimos trabajando en el INTA en desarrollar algunas innovaciones con digitalización, análisis de datos, etcétera, no dejó de ser un desafío porque, bueno, porque quizá comparado con otros sectores, nosotros tenemos la perspectiva de que el sector agropecuario está un poco más atrasado, digamos, en la incorporación de algunas de estas tecnologías. Quizá porque hay una renta, hay potencial que todavía se puede aprovechar. No hace falta digitalizar demasiado cuando todavía la cosa da, excepto algunos casos, ¿no? Y bueno, tuvimos en la parte de asesoramiento técnico, también fue muy interesante porque de los casos que elegimos, bueno, los 3 casos que terminaron aceptando, fueron muy heterogéneos. Tuvimos un caso de una comunidad indígena, digamos, acá en la zona de Río Negro, un productor ganadero mediano, con, digamos, toda una idea de mejora genética, incorporar todo lo que es análisis de mejora genética a la venta de sus animales. Y otro caso en el Alto Valle, un productor, digamos, mecanización y enfardado de alfalfa, de pasto, también con toda una... Ahí surgió otra idea de justamente más una innovación, ¿no? De incorporar tecnología para digitalizar el proceso de lo que sería una producción de fardos y homogeneizar el producto. A mí me parece, como dice Lucas, estoy totalmente de acuerdo que hay un potencial tremendo, tremendo. Lo que nos está faltando son 2 cosas. Una es conectarnos un poco más, por lo menos en el sector que yo trabajo, el sector agropecuario, hay muchas cabezas con muchas ideas, y nos está faltando un poco de financiamiento, obviamente, para poder realmente empujar esto. Yo creo que los casos que hemos tenido, esta heterogeneidad de casos que les cuento, algunos se veían recontra lejos de poder aplicar algo de esto,
Y después de la charla, después del informe, bueno, un poco analizar la situación, pasó a ser muy cercano y empezaron a visualizar, digamos, el diferencial que le podría dar a los servicios o productos que ellos brindan. Claro, falta el empuje financiero para poder dar ese salto, digamos, ¿no? Pero me parece que estamos ahí, me parece que no estamos tan lejos de poder hacer eso en una región como Patagonia, que para el sector agropecuario suele ser mirada como marginal comparado con la pampa húmeda, pero yo creo que hay muchísimas para mejorar la eficiencia productiva, por ejemplo, uso de recursos, y ni hablar de trazabilidad y valor de los productos. Así que me parece que la experiencia realmente para nosotros fue algo que no sabíamos cómo iniciarlo y terminó siendo recontra interesante, muy enriquecedora. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, damos por concluida la parte de los consultores que estuvieron trabajando durante este año de la mano del Centro PYME en la unidad de transformación digital. Agradecemos a Lucas con Leica Analytics, al INTA Marcos, a Lisa con Aintegra, que es la consultora de Villa de la Angostura, consultora local también. Así que bueno, eso también nos da un aporte muy grande de que sean conocedores del entorno y de las problemáticas locales, ¿no? Y ahora sí, para cerrar, Gabriel, te damos la palabra, Gabriel Ahumada como asesor técnico, si no recuerdo mal, de Resicer, y que nos cuentes un poquito cuál fue la experiencia, ¿no?, que tuvo Resicer después de recibir o en el durante recibían esta asistencia técnica, en este caso de la cadena de valor Oil and Gas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, sí, es verdad. Yo hace poco que estoy en la compañía, estoy hace aproximadamente casi 2 años. Y bueno, una de las cuestiones principales cuando yo entré, que la falencia más grande que había, obviamente, que había una administración bastante desprolija, tanto en el área administrativa como en el área de servicios. Y bueno, lo que se intentó, aparte de mejorar lo que es lógico mejorar, se intentó darle un agregado tecnológico. Ese agregado tecnológico, al principio lo necesitábamos estadísticamente. Logramos meter toda la información en Power BI, de la mano de Marcelo Quiroga, y bueno, pudimos lograr estadísticas que nunca tuvimos. Después, aparte de eso, se buscó la necesidad de cargar todas las aplicaciones de todos los servicios en una sola aplicación, que terminó siendo una app, y también al mismo tiempo se utiliza como una página web, ¿no?, en una computadora. Esta aplicación se fue modificando con el tiempo hasta que logramos homogenizarla y empezarla a usar para el motivo que nosotros queríamos, que era en cualquier momento, de cualquier lugar, desde un teléfono, de una computadora, poder ingresar un servicio, hacerlo efectivo, enviar toda la información directa al personal involucrado, con hora, con lugar, con detalles del servicio, y en tiempo real, o sea, prácticamente inmediatamente. Una vez que eso está concluido, la parte operativa se encarga de cargar todos los datos en campo, con o sin señal, y una vez que toman señal, todos esos datos bajan vendría a ser al servidor de la aplicación, que es una app de Google, y bueno, automáticamente nosotros tomamos los datos y lo podemos ejecutar desde la base operativa. Si bien no era muy complejo, pero sí tenía muchos matices que lo tuvimos que ir retocando hasta llegar a un ideal que todavía le falta un poquito. No, me quedé un poco o sea, lamentablemente no toda la gente tiene un alcance tecnológico importante. Más que nada para los cincuentones como yo, que tenemos la técnica nada más. Pero bueno, yo lo escucho hablar a Lucas y lo escuchaba hablar a otro muchacho, y la verdad que fue un castigo al cerebro, estaban muy avanzados. Así que bueno, uno trata de ponerse al orden de estas cosas, y bueno, y también buscando que otros jóvenes también se involucren para que la puedan seguir mucho más fácil de lo que nos toca a nosotros. Pero es importante darle la tecnología a todo esto, al servicio. Si bien, como dijo el otro muchacho que estaba antes,
dijo que no había mucho alcance, ¿cómo era Marcos? Perdón. No hay mucho alcance tecnológico en determinados lugares. Todavía tenemos casos que, por ejemplo, cruzás Centenario para adelante y ya no tenés señal. La verdad que en eso estamos lejos todavía como otros países, ¿no? Pero bueno, la idea es de intentarlo, es darle para adelante. Buenísimo, Gabriel. Muchas gracias. No, pues nada. Bueno, creo que nos vamos con varios interrogantes, con ganas de hacer, con esto de la curiosidad, de empezar a investigar estas nuevas herramientas y cómo esas herramientas nos sirven a nuestras empresas, a nuestros emprendimientos o a la hora de encarar algún proyecto. Así que no sé, Dolo, si querés agregar algo más. Yo creo que ya podemos ir cerrando, estamos un poquito excedidos también con los tiempos. Les agradecemos a todos por el tiempo, por el haberse sumado, a Gabriel también por haber contado un poquito de primera mano y conocer qué pasa con las empresas que se animan a avanzar en estas nuevas tecnologías. Y bueno, desde ya que queda el canal de comunicación abierto del Centro PYME para el próximo año. Así que bueno, gracias a todos por haber participado. Muchas gracias, que anden bien. Gracias Nos a vemos, todos. que Luego. anden bien. Muchas Gracias. 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 Hasta luego. Chau, chau.